Buen día muchachos, bienvenidos a su curso de análisis de métodos numéricos. En la sesión de hoy vamos a estudiar lo que vendría a ser el tema de ajuste de curvas. Entonces iniciamos. El ajuste de curvas consiste en encontrar una curva que contenga una serie de puntos y que posiblemente cumpla una serie de restricciones adicionales. Para poder entender un poco mejor lo que sería el ajuste de curvas, vamos a trabajarlo por medio de un ejemplo. Supongamos que tenemos un experimento en el cual vamos a ir arrojando cierto elemento desde diferentes alturas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un cronómetro, vamos a situar el elemento a una altura determinada, lo vamos a soltar, nos vamos a parar en un punto y vamos a intentar determinar cuánto tiempo tarda este objeto en caer. Posteriormente cambiamos la altura y volvemos a repetir este procedimiento. Entonces, para hacer esto, iniciamos creando una tabla en la cual vamos a poner en una columna la altura a la que situamos nuestro elemento en metros y en la otra columna el tiempo que éste tarda en caer. Iniciamos en un punto 0, 0 y desde ahí empezamos a realizar el resto de mediciones. Entonces, nuestra primera altura la ubicamos a 0.2 metros, soltamos el objeto y registramos el tiempo, el cual nos estaría dando 1.12 segundos. Variamos la altura, ahora obtenemos 0.4 metros como altura inicial y soltamos el objeto. A continuación repetimos la medición del tiempo y lo anotamos en nuestra tabla. Esto lo vamos haciendo con diferentes alturas, todas con un paso de 0.2 metros hasta llegar a una altura máxima de 1.2 metros. Una vez ya tenemos nuestra tabla construida, lo que procedemos a realizar es un gráfico sobre estos datos, obteniendo este gráfico de acá. En él observamos las mediciones que nosotros realizamos, los cuales veíamos en la tabla anterior. Entonces, cuando analizamos esta gráfica, nosotros podemos evidenciar que nuestro sistema tiene un cierto comportamiento, ¿no es cierto? El asunto acá es que ese comportamiento no es tan claro. ¿Por qué? Porque hay un error presente durante las mediciones que nosotros realizamos. Ese error es debido a la forma en la que realizamos el experimento. Por esa razón, nuestros datos no se van a ajustar perfectamente a ningún modelo teórico. ¿Cuáles fuentes de error pudimos tener? Por ejemplo, si analizamos la forma en la que hicimos el experimento, nosotros teníamos un cronómetro digital, el cual presionábamos cuando caía el elemento al piso. El asunto acá es que ese tiempo de reacción que nosotros tenemos para presionar el cronómetro ya nos está generando un error dentro de nuestro sistema. Asimismo, la posición en la que nosotros nos ubicamos para hacer la toma de estos tiempos también puede variar, lo cual cambiaría nuestra perspectiva ante la caída del elemento. Por esa razón es que nosotros observamos que no se va a ajustar esta gráfica a ningún modelo teórico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar una función la cual nos genere una curva que se ajuste lo más posible a los datos que hemos obtenido. Por ejemplo, esta curva podríamos decir que tiene un comportamiento similar a los datos que obtuvimos durante nuestro experimento. Acá observamos que en algunos puntos se encuentra muy cercano a los datos registrados, en otros se encuentra un poco más alejado. Esto va a pasar la mayor parte de las veces que nosotros estemos realizando experimentos. Ahora, ¿por qué es importante determinar esta curva? Supongamos de que nosotros hicimos, en este caso, 7 mediciones, pero dentro de las mediciones que hicimos no contemplamos una altura la cual podemos necesitar más adelante. Supongamos, por ejemplo, que necesitamos saber cuánto tiempo tarda en caer este objeto a una altura de 0.5 metros. Este no es un dato que tenemos registrado dentro de nuestro experimento. Lo que sí podríamos hacer es que nos venimos sobre este eje hasta que
corta la gráfica y podríamos obtener un valor cercano al real. Asimismo, si que nosotros buscamos es predecir el comportamiento de este sistema más allá de las mediciones que nosotros hicimos. Supongamos que queremos saber cuánto tiempo tarda en caer a 1.3 metros. Si nosotros hemos determinado previamente esta curva y la prolongamos en el futuro, podríamos entonces tener un acercamiento a lo que podría ser la respuesta de nuestro sistema. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a generar esa curva? Pues en este curso vamos a observar o vamos a estudiar 3 métodos, los cuales se consideran los más importantes para el ajuste de curvas. El primero es un método gráfico, un método muy rápido y muy intuitivo, con el cual debemos tener mucho cuidado. Ya vamos a ver por qué. El segundo es un método denominado regresión por mínimos cuadrados, el cual es muy aconsejable utilizar cuando los datos que nosotros tenemos de nuestro experimento presentan mucho error. Asimismo, si tenemos un método para cuando nuestros datos presenten mucho error en nuestro experimento, también tenemos otro método que se acopla muy bien cuando nuestros datos presentan poco error. Cuando nuestros datos pueden presentar poco error, pues cuando hemos reducido al mínimo esa posible aparición de incertidumbre. Por ejemplo, si nosotros utilizamos elementos de medición digital y autónomo para realizar los experimentos, podríamos estar reduciendo en gran medida la aparición de este error. Entonces, tenemos interpolación para cuando sabemos que nuestros datos tienen poco error. Regresión por mínimos cuadrados cuando nuestros datos presentan mucho error. Y el método gráfico, el cual yo personalmente recomiendo utilizar única y exclusivamente si no se tiene tiempo de trabajar con alguno de estos otros dos métodos. ¿Por qué? Porque el método gráfico va a depender mucho de la experiencia que tenga la persona sobre el sistema que se está analizando, ya que esto le va a poder intuir de mejor forma cuál sería el comportamiento esperado de su sistema. Entonces, ¿cómo funciona esto del método gráfico? Supongamos que nosotros tenemos esta gráfica a partir de un experimento X desarrollado. Y lo que necesitamos es obtener la curva característica de nuestro sistema. Entonces, lo único que vamos a hacer es que vamos a analizar cuál es el comportamiento de nuestro sistema y vamos a intentar entonces crear nosotros mismos la curva a mano que nos podría definir el comportamiento. Entonces, un primer acercamiento a este comportamiento podría ser simplemente trazar una línea diagonal, la cual pase muy cerca de todos los puntos. Este podría ser un primer acercamiento a lo que podría ser el comportamiento de nuestro sistema. ¿Qué sucede si nosotros luego nos damos cuenta de que nuestros datos tienen muy poco error? Pues muy probablemente este no va a ser una buena predicción sobre el comportamiento de nuestro sistema. Entonces podríamos trazar esta otra curva, en la cual lo que hemos hecho es que vamos uniendo cada uno de los puntos hasta obtener esta de acá. Pero lo podríamos trazar también aplicando un suavizado en estos picos, no dejarlo así con estos cambios tan bruscos, sino que podríamos trazar unas curvas. Entonces podríamos obtener esta otra gráfica. ¿Esto qué nos va a demostrar? Pues que hay tres formas en las cuales nosotros podríamos intentar decir cómo sería el comportamiento de nuestro sistema. Una recta, uniendo los puntos, o suavizando la unión de esos puntos. Esto nos va a arrojar siempre un error, ya que si por ejemplo quisiéramos determinar este dato de acá,
Cuando subimos vamos llegando y vamos a estar por acá, mientras que si lo hacemos en esta otra gráfica estaríamos por acá, mucho más abajo de donde llegamos en la otra recta que trazamos. Entonces, cuando apliquemos el método gráfico debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el comportamiento de nuestro sistema puede ser muy variable. Esto ocurre mucho, por ejemplo, cuando estamos trabajando en electrónica, en la cual la medición de señales va a tener un comportamiento principalmente oscilante, es decir, va a denotar algo como de tipo sinusoidal. Miremos, por ejemplo, este sistema. Acá nosotros tenemos un comportamiento netamente sinusoidal. Como lo tenemos de esta forma, podríamos intuir muy rápidamente que la forma en la que trabajaríamos esto de manera gráfica sería uniendo todos estos puntos. Permítame por acá. Entonces, vamos a unir todos estos puntos lo mejor que podamos y vamos a intentar de esta forma predecir o trazar el comportamiento de nuestro sistema. Ahora, si nosotros quisiéramos obtener un valor el cual no está dentro de nuestras mediciones, por ejemplo 1.4, entonces lo único que haríamos sería subir por este eje hasta llegar al punto en el que tocamos la curva, y posteriormente en el punto en el que nosotros tocamos la curva nos vamos sobre este nuevo eje de acá hasta que llegamos a este valor. Con esto, que podríamos decir que para este sistema a 1.4 su respuesta podría ser 0.46. Pero ¿qué ocurre si nosotros realizamos este mismo experimento, pero hacemos que estos pasos que yo genero entre las mediciones sea mucho más bajo? Pues podríamos tener este otro sistema en el cual nosotros estos puntos ya no nos van a dar la misma información que nos daba el anterior. Por ende, si nosotros aplicamos el mismo método, vamos a llegar entonces a tocar la curva en este punto, el cual estaría por debajo de 0.44 la respuesta a 1.4, mientras que en el anterior nos estaba dando a 0.46. Utilizamos exactamente el mismo método, pero lo que obtuvimos como respuesta final fue diferente. ¿Por qué? Porque utilizamos un paso mucho más grande en el segundo experimento que en el primero. ¿Eso qué nos indica, muchachos? Cuando nosotros vamos a hacer experimentos con los cuales vamos a intentar generar una curva característica de nuestro sistema, lo más recomendable es que utilicemos pasos muy pequeños dentro de nuestras mediciones. En los siguientes videos entonces vamos a analizar cómo trabajar los mínimos cuadrados y la parte de interpolación.